Cuando hablamos de salud y de todos los temas que conciernen a nuestro bienestar, nos preguntamos qué hace la medicina para nosotros, de qué manera podemos ayudarnos, porque no solo los procesos espirituales son importantes para nosotros, nuestra salud también lo es. El estar en un esquema consciente donde sepamos cómo hacer las cosas, poder, digamos, sanar esas partes que ya la parte espiritual no puede influenciar. Por eso tengo hoy a Sandra Vázquez, una persona que quiero muchísimo, que conozco desde hace muchos años y que ha sido, digamos, también médica para mí y mi familia. Y me encantaría que conociéramos mucho más profundamente su forma de ver y su forma de pensar, porque Sandra no solamente es médica cirujana, sino que también se especializó en medicina integrativa. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir tu sabiduría y estar hoy dándonos una nueva vista de todo lo que es la salud para nosotros. Clarita, bueno, muchas gracias por esta invitación. No sabes la alegría que me da saber que precisamente me hayas invitado a este espacio, que sea contigo, que también hayas sido mi paciente y que, bueno, sepas muy bien que podemos hablar y que podemos sacar acá en favor de todos. Yo sé que a veces el caminar hasta llegar a esta parte de la medicina integrativa o la medicina alternativa es un poco extraño porque digamos que desde la parte de la academia siempre se nos ha dicho la medicina, esto es lo que hay que hacer, todo es un poco más rígido, más estructurado. ¿Cómo llega una persona que estudia medicina tradicional a aprender o a ejercer en la medicina alternativa? Yo creo que el recorrido ha sido largo, incluso desde antes de empezar también la medicina tradicional. Desde muy pequeña, empezar medicina fue como un seguimiento que le hice más bien a mi hermano. Tengo un hermano mayor y él siempre quiso estudiar medicina. Entonces yo como hermana pequeña iba detrás en el proceso, él termina el colegio. Yo realmente en mi familia no tengo ningún médico, o sea, no había ningún médico precediéndome, pues ahorita sí. Ya estamos dos, pero previo a esto nunca, no había en mi familia nadie. Y yo me fui siguiendo a mi hermano paso a paso. Él sale del colegio, entra a la universidad, pasa a estudiar en el área de la salud, no era medicina, el área de la salud, pensando en trasladarse pues posteriormente a medicina. Y yo siempre siguiéndolo, o sea, era lo único que repetía, voy a ser médica, no puedo decir que tuviera una vocación específica, no, siempre supe que me encantaba la gente, desde que estaba muy pequeña. Él entra a estudiar, cuando yo termino el colegio y me voy a graduar, pues finalmente decido presentarme a la Universidad de Medicina, paso a medicina, ingreso y luego me doy cuenta que mi hermano ya no quería estudiar en nada del área de la salud, se retira. Y yo me quedo como, ups, ¿yo qué voy a hacer en este lugar? Creo que me repetía muchas veces, médica, doctora Sandra Vázquez, creo que bueno, pasaron todas las cosas por mi cabecita. Pasa el tiempo, empiezo a ver estas clases que ya son en contacto con cada paciente, empiezo a tener contactos muy especiales. De hecho creo que uno fue un paciente que está en un estado como estupor, es un estado donde no está muy consciente y estábamos todos en una ronda hablando frente al paciente. Yo me voy, pues todos salen de la habitación y yo me quedo pensando si el paciente nos estaría escuchando o no. Y me acerco y le digo, si me escuchaste o escuchaste a alguien acá, qué rico que me cogieras como la mano, y el paciente inmediatamente me aprieta la mano. Y creo que esos son esos momentos en que te conectan y te dicen, ese es el lugar. Entonces ahí empieza ese amor por la medicina alopática realmente, o sea, empieza cuando empiezo a tocar, a ver la gente, a sentir la gente. Finalmente me gradúo, yo soy médica cirujana general de la Bolivariana y me gradúo en el 2001, o sea que ya hace 24 años que me gradué. Y empiezo a practicar todo esto, me voy para un lugar, para Apartadó, hago mi rural, un contacto muy intenso con la población, unas urgencias muy fuertes, llego acá, empiezo a trabajar y bueno, muy alópata. Alopatía es esta medicina occidental que conocemos y sumamente centrada en la alopatía. Si alguien me hablaba de medicina alternativa, de medicina natural, lo que fuera que alguien quisiera hablarme, yo inmediatamente omitía el proceso. No juzgaba, no, pero yo decía, ¿cierto? El método científico es la única cosa clara que está en mi cabeza. Entonces, al final empiezo a trabajar. Trabajo durante más o menos unos 10 años constantes en medicina alopática,
mi electiva fue psiquiatría, o sea, tenía una alta afinidad por el tema de la mente y el tema emocional, pero finalmente pensé psiquiatría tiene mucha farmacología también, entonces como que creo que, bueno, esperemos, adoro los psiquiatras, pues y respeto impresionante la especialización, y yo quería algo que abarcara como al ser completo, entonces yo decía, si soy tal vez tal especialización, solamente me voy a enfocar en esto, o me voy a enfocar en esto, y no, quería que fuera un poquito más como integral, pero no entendía qué. Pasa el tiempo y un médico bioenergético acá en Medellín, que falleció ahorita después de pandemia, al que le tuve mucho cariño, alguna vez viéndome con un paciente y él sabía mi búsqueda, me dijo, ¿tú por qué no te pones a estudiar esta parte de medicina integrativa, algo? Yo creo que tú puedes tener mucha relación con tus pacientes. Yo amaba a los pacientes, vivía atrasada en consulta porque no me daba, con el sistema que hay en el tema de salud se me volvía muy difícil. Los tiempos, Los ¿no? tiempos. Hay una exigencia así. Tú puedes demorar Total. solamente esto. Total, y yo pues no los cumplía tanto, pero igual yo quería más. Y empecé a notar que el paciente al que más le entregaba un poco como de mí en el ser y él a mí, era como el paciente que yo veía que tenía mejor respuesta a hacer los tratamientos, a tener respuesta en el tema de la salud. Entonces dije, bueno, aquí hay algo muy interesante. Al final él me dice, yo accedo a ir, empiezo a hacer medicina tradicional china, que la amo profundamente, pues estos médicos, esta ancestralidad, estos 4.500 años de esta medicina, esta observación, porque no es una base de un método científico específico como el que conocemos, pero sí hay mucho detrás y hay una observación total de que te enfermas, y tú te enfermas por quien tú eres, y tú te enfermas de tal órgano dependiendo de quién tú eres. Y yo dije, uy, entonces creo que entré a la primera clase de medicina china, me senté ahí y yo dije, ¿qué están hablando? Pues qué. Nada que ver con la academia. No, creo que en ese momento es más, creo que entró para un aprendizaje muy personal, creo que fue algo así como el ser que más haya influenciado en tu vida es como causal de cualquier situación emocional, y eso puede ser causal de enfermedad. Y yo me quedé mirando, me recordé mis alergias, tenía unas alergias, una dermatitis, y dije, oh my God, ¿y esto de qué se trata? Salí de allí y ese día sentí que me había vuelto a conectar como el día que el paciente me había dado la mano. Entonces me di como ese pedacito, ese chance, y empecé con medicina tradicional china, y la acupuntura es para mí un arte demasiado hermoso, y creo que todos, hoy por ejemplo tuve unas citas divinas esta mañana y todo el que salía sintió ese cambio, entonces es súper lindo como verlo. Y así empiezo a enamorarme de esta parte de la medicina integrativa y ya la medicina china, entonces empiezo a mirar la homeopatía y empiezo a mirar la naturopatía y ahora la medicina funcional, y que no es precisamente una medicina alternativa, sino muy lógica dentro del contexto del ser y que todos como médicos alópatas deberíamos también manejar. Y bueno, fue muy interesante llegar a ese camino, fue un camino también de egos difíciles para mí, porque tú estás en este medio y cuando estás muy occidentalizado y tu pensamiento solo está en lo occidental, es difícil creer en una versión nueva. Me acuerdo que la primera aguja de medicina china, cuando la puse en mi consultorio, yo decía, ¿cómo así? Eso sí, Eso sí o sea, yo sirve. ya había practicado, ¿no? Y en la primera práctica había puesto un meridiano que llama meridiano de riñón, y a ese paciente que era un amigo con el que estaba practicando, al día siguiente expulsó un cálculo renal. Y yo dije, No puede ser. pero Clarita, total, placebo. total, o sea, ahí empecé a entender que había como otras cosas y simplemente comprendí que no estaba mal ninguna, sino que había un desconocimiento alto en el proceso, y comprendí que cuerpo y mente y espíritu estaban completamente conectados a través de esta medicina, y así fue. Precisamente eso es lo que estamos buscando, y ese es el inicio de todo lo que ha sido este canal, y es como si abramos la mente, porque hay un montón de cosas allá afuera que están esperando para que nosotros nos demos la oportunidad de integrarlas. Y esa forma en que tú decías, me gusta más no hablar de medicina tradicional, ¿cómo se llama? No la tradicional, sino la integrativa. Yo decía, qué bonito, porque es que integramos muchas cosas. Y yo recuerdo que la primera cita que yo tuve con este tipo de medicina fue en Suiza, una vez que estaba un poco enferma, y recuerdo que yo me senté y yo pensé que me iban a preguntar como pregunta un médico tradicional, venga, ¿qué le pasa?
Y yo recuerdo que me decía, ¿por qué me buscas? Y ella me decía, pero dime qué sueñas tú, qué comes, qué piensas en el día. Yo dije, ¿esto qué tiene que ver? Cuando luego empieza a ver este movimiento energético, digamos que para mí también fue extraño porque yo tenía resultados y yo decía, no entiendo. Cuando fui a tu consulta, yo recuerdo que no fue por una enfermedad, quiero que sepan que fue por mis miedos, a reconocer mi mediunidad. Y yo fui pues porque venía recomendada por alguien de mi familia y me decía, es que ella te ve en todo el aspecto, o sea, cómo son tus emociones, todo. Y recuerdo que ella me ponía las agujitas y eso a mí detonaba como muchas sensaciones, pero la palabra, no solo la agujita, sino la energía, o sea, todo lo que se manejaba producía unas sensaciones de bienestar muy importantes. Entonces, a mí me gustaría que tú nos contaras, Sandrita, ¿qué nos enferma? Cuando tú ves a todos esos pacientes, ¿qué es lo que tú sientes que más nos enferma hoy en día? Yo siento que, bueno, primero siento que la salud realmente, la enfermedad es un llamado literal de atención, ¿cierto? Creo que no hay una manera más clara de centrarte y de hacerte frenar. Una persona que llega con un estado de enfermedad, mira que en la vida tú puedes tener muchas situaciones, ¿no? Financieras, amorosas, no sé, pérdidas, pero tú necesitas continuar. Pero la enfermedad, sí o sí, cuando ya llega incluso a un punto muy agudo, te obliga a frenar. Entonces la enfermedad es como ese llamado a para y obsérvate, ¿sí? Cuando yo empiezo a ver como a todos mis pacientes y cuando están allí sentados, al final siempre les digo, ¿por qué ¿por qué estás parando? ¿Qué te hace parar? Y siempre les he explicado, cuando tú llegas a la medicina integrativa, me acuerdo que la primera como premisa que te dicen es, mira, un médico integrativo tiene que mirar la nutrición, los agentes externos que enferman, frío, calor, humedad, contaminación, etcétera. Mira el COVID, un agente externo que generó enfermedad a un nivel impresionante, y las emociones. O sea, eso es lo que te dicen, ¿no? Hoy cuando pasa el tiempo yo digo, sí, ya eso se le suman un montón de cositas, pero te das cuenta que la enfermedad es un vínculo entre todas ellas. Hoy es imposible que a mí tal vez me llegue un paciente en un estado alto de depresión sin que yo le pregunte, por ejemplo, ¿cómo está tu intestino? Porque pues nuestro segundo cerebro, donde además producimos serotonina, que nos genera felicidad, entonces un paciente me llega deprimido, triste, o en un estado de melancolía o de ansiedad alto y me dice, no, es que yo sufro estreñimiento. Entonces, sí, o sea, ese paciente ya tiene que irse a dirigir, y si hablamos del estreñimiento, tiene que dirigirse a la emoción, tiene que dirigirse a la alimentación, ¿sí? Tiene que dirigirse a cualquier agente externo, como por ejemplo hoy, que vi un paciente con una toxicidad, pienso, a contaminaciones ambientales. Entonces, al final, la enfermedad es básicamente una manifestación de un desorden, pero puede ser un desorden físico, un desorden del espacio en el que estamos, pero te puedo decir, Clarita, que no hay una persona con enfermedad que no tenga un estado emocional. O sea, entre todo, aunque el 80% por ejemplo, de nuestro organismo hace un contacto diario, es con la nutrición y es tan importante, pero la emoción siempre está acompañando también ese proceso de enfermedad. Es tal vez difícil de verlo porque nos limitan mucho nuestras creencias, ¿sí? Pero nos enferma eso que queremos controlar y no podemos, y lo llevamos a otros estados de nosotros. Entonces, si quiero controlar una pareja y no la puedo controlar, porque no lo sé manejar, me voy a enfermar, tal vez me va a dar mucha rabia. Y por ejemplo en medicina china la rabia puede ir a nuestro hígado o nuestra vesícula biliar y generar un conflicto allí. Entonces es como esa conexión constante entre la enfermedad, es solamente ese para que algo está funcionando, algo no es coherente en tu experiencia. Si bien, digamos, cuando hay una enfermedad y podemos decir, bueno, hay que mirarlas de estos dos aspectos, me parece muy bonito porque a veces la gente se pregunta, pero es que en la casa comemos todos igual, o sea, no puede ser que yo comiendo este alimento me enferme y el otro no. Y yo sí, pero la predisposición emocional de pronto no está dada para todos de la misma manera. Yo de pronto tengo unas relaciones no muy aptas, no las sé manejar, el otro sí las sabe manejar, y por eso en mí, sí, esta alimentación que en otro detona otras cosas, pues detona esta enfermedad o hace que explote, cuando en el otro puede que simplemente cree inflamación en microenfermedad. Entonces, por eso tan importante cuando estamos en esta búsqueda de lo espiritual, no olvidar la parte de la salud, porque si bien también
es súper importante alimentarse, pues esto de los pensamientos, qué pienso, qué digo, qué hago, va a ser sumamente importante, pero también saber pedir ayuda. Generalmente la ayuda la pedimos, mi Sandrita, cuando ya es demasiado tarde. ¿En qué momento se debe recurrir a la medicina? Siempre, pero me refiero, o sea, siempre deberíamos de recurrir de una manera preventiva. Pero no solamente esta prevención que se basa en hacer ejercicio, que es perfecto, ¿no? Yo tengo unas premisas muy claras. Yo les digo, en salud tienes que tener movimiento, porque tu cuerpo físico sin movimiento no puede, ningún ser vivo sin movimiento puede estar en este lugar. Bien, tienes que recurrir a lo que te nutre, a lo que entras a tu cuerpo, tienes que recurrir al descanso como fuente importante, a evitar meterte a agentes externos, y eso está ahí, pero realmente siempre deberías de estar en una fase preventiva. Más solamente de cumplir eso, tienes que observar qué conexión tienes en ese momento con las demás personas, en qué nivel de espiritualidad estás funcionando, pues, y desde ahí, o sea, si yo creo que, por ejemplo, yo tengo mi hija y cuando la veo en una situación que le genera confusión emocional, ya sé que tengo que vigilar su salud inmediatamente. O sea, yo no le digo, no estoy, pero ya, por ejemplo, he aprendido a identificar cuando está en una emoción, qué alimento incluso podría llegar a ser mucho más detonante en ese proceso. Entonces es como aprender desde siempre a leerte. La medicina en el proceso del cero, el tema de trabajo de la salud, debería de ser una enseñanza desde la infancia, no esperar a que llegue la enfermedad como tal, sino poder trabajar en ese proceso de coherencia constante. Finalmente el cuerpo físico es como nuestro recipiente, ¿sí? Entonces que se enferme es incómodo, ¿sí? Pero detrás de eso va a traer un montón de situaciones, si saben manejarse, muy asertivas para el proceso de vida. Ojalá uno pudiera empezar a trabajar la asertividad desde antes para que tuviera que evitarse todo este tipo de situaciones de enfermedad posterior, pero la salud se debe trabajar incluso desde el vientre. En ese bebé que se tiene, ahí deberíamos de empezar a trabajar con nuestro hijo, con nosotros mismos. O sea, que no hay como un momento de inicio, no es cuando uno se enferma. O sea, claramente es, incluso antes de prevenir, es antes de empezar a tener esa información. ¿Qué incluye una consulta, digamos, con esta medicina integrativa? ¿Qué tipos de terapias haces tú, por ejemplo? Bueno, yo en mi consulta hablo fuera mucho. De escuchar y hablar. Hablo mucho. De hecho, a veces te digo, a veces no sé si el paciente fue... O sea, hay pacientes que van por enfermedades complejas. Yo tengo pacientes con todo tipo de patologías. Y hace días me pregunto realmente qué está buscando el paciente. Si es el proceso solo, pues es el proceso físico. Yo sé que duele, hay dolor, pero yo siento que al final el paciente busca más como esa calma en el alma, si se puede decir de alguna manera. Y ellos sí están comprendiendo. Y entonces me van contando, mira, ya dejé, ya no tomo tantos medicamentos, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Cuando están en consulta, pues hay un alto enfoque en su emocionalidad, es súper importante, pero realmente en consulta suelo mucho utilizar la medicina tradicional china. La acupuntura es fundamental, me acompaña un montón. Por eso que te digo, cada órgano tiene una conexión también con cada emoción. Entonces desde ahí yo puedo modular. Es increíble que tú pongas una aguja, por ejemplo, en algo que se llama meridiano de corazón, ¿no? Y que cuando pinces meridiano de corazón con una aguja estés trabajando tal vez una alteración cardíaca allí, pero también estés trabajando que el paciente esté más feliz. Pues eso es increíble, ¿no? Que este punto, que toda la vida nos han dicho, presiónate aquí cuando tengas dolor de cabeza, ¿cierto? O sea, uno de los maestros de medicina china para el manejo de las migrañas, pero que este punto sea el intestino grueso. O sea, eso es increíble. Entonces, conexión con ambas partes. Total. Entonces, tú conectas intestino, que ya te dije que tiene mucho que ver esos problemas, por ejemplo, del colon con la emocionalidad, con la tristeza, la melancolía, pero además estás conectando tu cabecita, porque el intestino, y hoy quien en la mayoría no está enfermo del sistema gastrointestinal, es como uno de nuestros primeros tipos de consulta. Y además el que no está enfermo, pues muchas veces está inflamando silenciosamente sin darse cuenta que todo lo que entra desde el exterior y que toda la alimentación y todo esto puede no ser la más adecuada para ese proceso. Entonces es hermoso. Entonces hago medicina china, terapia neural, que también es hermosísima y hace esa conexión más desde el punto de vista como de voltaje celular. Somos como energía igual, todo es energía, pero somos energía. Las células tienen un funcionamiento a un nivel, ellas tienen polaridad y tienen un voltaje al que funcionan, por decir así. Cuando haces terapia neural, pues activas
ese cambio de voltaje, ¿sí? Incluso esos intercambios físicos adentro interesantes, y eso produce una respuesta posterior. ¿Y cómo se hace esa terapia neural? Básicamente la terapia neural se hace con procaína, es un anestésico local muy sencillo, pero se ha encontrado que la vibración, por decirlo de alguna manera, del anestésico es muy similar a la vibración que genera la célula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, he tenido pacientes con dolor crónico y tú llegas y miras una cicatriz y resulta que el paciente empieza ese dolor después de una cirugía o una cesárea o X. Y esa cicatriz se puede quedar como si fuera un centro interferente. Haz de cuenta, un cortocircuito. Vas y colocas terapia neural con la procaína que vibra similar a lo que debería estar vibrando la célula y activa un cambio de voltaje celular, y eso puede generar desanclar mucho el tema de dolor, o incluso pues mejorar una patología externa a ese mismo sitio. Entonces está la terapia neural, hay terapias vibracionales, ¿no? Que trabajan mucho más con nuestros campos energéticos, se miden y todo es cuantificable. Yo siempre les digo, cuando llegan mis pacientes, les digo, no me crea, vaya y verifique, pero no me crea, porque al final es convertir otra creencia en otra cosa. Entonces, y hágase cargo, ¿cierto? Porque a veces quieren que tú llegues, como médico le des como la indicación, pero no quieren hacerse cargo. Entonces, la varita mágica que sí. Yo vengo y ¡tin! Se desapareció. Imposible. Pero siempre en trabajo sin trabajo es imposible. Entonces tú llegas y tomas el pulso tal vez, y tu pulso es como tu señal eléctrica, y colocas una terapia vibracional y tu pulso produce una variación de acuerdo a eso. Entonces tú encuentras que hay una deficiencia en algún lugar. Eso realmente tiene mucho estudio, también se ha investigado desde muchos puntos pues como tal. A la alopatía todavía le cuesta, pero jamás ha sido mi intención ni siquiera alejarme de la alopatía. O sea, yo hago cosas de alopatía, y si un paciente me llega con una patología X que sí o sí necesita la medicación está. Hasta que el paciente sea capaz de manejar como las otras variables y mire si su cuerpo físico es capaz de empezar a generar. El cuerpo físico le genera respuestas. Tengo pacientes que eran hipertensos que no toman droga para la presión arterial, por ejemplo. Sandrita, y en teoría, ¿podría una persona estudiar medicina integrativa sin ser médico? Sí, de hecho la área, pues la parte de la integrativa realmente está abierta como a muchos profesionales incluso del área de la salud, y a muchas personas que no. Y son excelentes sanadores. O sea, creería yo que he encontrado a veces mucha más respuesta que a veces en la alopatía, en pacientes que me han llegado y me han contado sus experiencias. Lo que cambia ahí es la parte de la legislación, la ley como tal. Nosotros, si no somos médicos graduados como alópatas, no se permitiría como tal hacer acupuntura, practicar terapia neural, son poco invasivos, pero tienen invasión igual, por tener un procedimiento invasivo que es hecho con agujas y todo esto. Pero finalmente una terapia vibracional la podría hacer una persona que quiera centrarse allí, o una homeopatía podría también hacerlo a alguien en ese contexto. Se enfrenta uno a muchos retos, ¿no? Porque como te digo, finalmente para cada uno está su verdad, y cuando un médico está muy en la alopatía y todavía no conoce este campo, que de hecho yo los invito muchísimo a que por lo menos no lo sesguemos sin por lo menos entenderlo. ¿Sí? Es como no juzgar una situación que no conocemos aún, porque yo no lo hacía de juzgarlo, pero creo que no lo hacía verbalmente, pero creo que mentalmente yo decía aquí. Algo se resiste por sí, algo se resiste, ¿no? Se resiste total, porque pues venimos de una formación completamente diferente. Mira lo que te decía con la primera aguja que coloqué. Pero realmente creo que podríamos abrirnos un poco más y por lo menos permitirnos conocer. Mira, incluso el mismo paciente a veces cuando llega nuevo, que lo invitan a bebé a esta terapia que no conoce mucho, y en la terapia de pronto tiene algún cambio o algo, el mismo paciente se angustia y dice, ¿qué me hicieron allí? ¿Cierto? Pero no se lo pregunta igual que cuando tiene un medicamento químico. Tiene un medicamento químico, le cayó mal, y dice, eso me cayó mal, pero hasta ahí. Pero van allí, y como es nuevo, y hay tanta resistencia de todas maneras a lo nuevo, entonces sienten, esto de pronto sí no me sirvió o no. Entonces es como unas resistencias que tenemos a nivel mental importantes, pero realmente podemos encontrar un montón, pues saliéndome un poco de la pregunta, pero podemos encontrar un montón de terapeutas muy valiosos en el campo y muy útiles, pues además que somos una sociedad gigante, entonces la ayuda que necesitamos en este momento es alta. La consulta en este instante, desde la parte física, yo no sé, no das abasto. Me abrumo, me parece muy alta. Y el cáncer, por ejemplo, y patologías que se han vuelto
Intolerancias, alergias. Alergias, todo, total. Yo creo que tiene mucho que ver también la forma de vivir, lo que consumimos, lo que hacemos. Antes teníamos una vida un poco más orgánica, un poco más natural. Ahorita todo digamos, tan ya industrializado. El estrés que manejamos, yo creo que es uno de los grandes detonantes de estas enfermedades. Y hay algo que a mí me causa muchísima inquietud. Y es que hay seres que así cometan todos los errores bárbaros del universo, y tú que manejas esta parte espiritual porque ella es una maestra increíble, hay seres que no enferman, pero cometen todos los errores y todo lo hacen al revés, y quien de pronto no lo hace tan al revés o consume lo mismo, enferma completamente, lo mencionaba al principio. ¿Qué pasa con estas personas que no enferman, pero conviven en una parte con su familia, que llega a ese cuestionamiento, pero ¿por qué él no se enferma y yo sí? Mira, los niveles de conciencia para cada uno, digámoslo así, que es meternos como en un tema más allá, son diferentes. De hecho, por ejemplo, la culpa enferma un montón. Y hay personas que no trabajan con la culpa, no viven con la culpa, independiente del tipo de personalidad que tengan. O sea, ¿qué órganos enferman, mi Sandrita? La culpa tiene mucho que ver con esas enfermedades también autoinmunes, también con esas patologías hepáticas, ¿sí? Porque generan, pues, o sea, con miedo. Lo que pasa es que la culpa tiene muchas cosas, normalmente es una domesticación del miedo, realmente. Nosotros entramos en culpa porque a través del miedo nos han condicionado un montón de cosas, ¿no? Si no haces esto, entonces mira, si no comes esto, un niño, ¿no? Si no te comes esto, mira que hay muchos niños aguantando hambre. O sea, y eso yo creo que todos lo hemos vivido un poquito, o a alguien le hemos metido esa culpa en algún pedacito. La culpa genera mucho miedo, ¿sí? Y el miedo genera mucha patología, por ejemplo, del meridiano de agua en medicina china. Entonces, lo que tiene que ver con las articulaciones, con el riñón, por ejemplo, podría pasar. Pero realmente la culpa yo creo que es de esas cosas que podría enfermar cualquier órgano. Sin embargo, si yo estoy en un nivel donde yo puedo ser incluso una persona intransigente, difícil, pero a mí no me afecta directamente esa emoción, puede que yo no esté en resonancia con esa patología. Si yo empiezo a estar muy resonante, sí, o a veces también es porque hay seres que vienen a mantenerse, digo yo, a ser entrenadores de otros, ¿no? Gracias. Entonces, a eso quería llegar. Esos entrenadores se sientan allí y puede que no aprendan incluso mucho en el proceso. No todo el mundo viene a hacer el mismo proceso de aprendizaje espiritual específicamente, pero digamos que viene a entregar ese entrenamiento a los demás, ¿no? Y ellos no son los que vienen a vivir la experiencia. Todos venimos a ver una experiencia, pero tal vez por eso no ocurre igual para todo el mundo, ¿cierto? Porque algunos no están conscientes. O sea, yo tengo gente que me dicen, pero mira, esta persona es obesa, no tiene hipertensión, no tiene colesterol, no tiene trastorno tiroideo, no tiene nada. Y uno pues tiene obesidad, pero sí, que ya es tener algo, pero no tiene nada más. Y yo sí, porque esa persona no está, tal vez su obesidad no es para él realmente una angustia. Pero llega una chica que entonces básicamente se siente ya con un poquito de sobrepeso y empieza a enfermarse rápidamente. Porque para ella, a nivel de su experiencia y de su nivel de conciencia, eso está fuera de su ideal, ¿sí? O se siente lo que sea, o culpable o con autoestima baja. Entonces va a depender mucho de ese ser en especial y también de lo que venimos a entrenar de manera individual. Esa pregunta la hice fue muy puntual y la respuesta era exactamente la que quería, porque yo sé que muchas veces cuando estamos en estos temas de enfermedad nos tendemos a comparar, sí, pero es que si el uno hace esto y yo no, pero también he visto entrenadores de vida que yo sé que permanecen tanto tiempo hasta que todos aprenden su función o hasta que deberían haberla aprendido, y que a veces es muy frustrante, digamos, para el entorno cuando dicen, pero es que ¿cómo así? ¿Sí? Y los otros se enferman, pero que sé que es muy importante que entendamos que también la forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tiene una influencia muy grande. Por ejemplo, hay una persona que yo conozco, no se engancha con nada, o sea, todo está bien. Lo más simple de la vida siempre está perfecto. Los momentos felices son fáciles de adquirir, nunca falta nada. Entonces nunca enferma, o sea, nunca enferma. Entonces yo creo que cuando vamos en esta búsqueda espiritual, y mira que hay una conexión impresionante, así como cuando hablan de los árboles y dicen, ustedes no se imaginan las conexiones que hay debajo de la tierra. Cuando hablamos de salud, de nuestro cuerpo, hablabas de la conexión intestino-cerebro, y para mí fue como, ¡ah!, cuando me dijeron,
¿tú no has visto que el intestino cuando lo ves de arriba tiene la misma forma que tiene el cerebro? Yo decía, no lo puedo creer, en serio. Y tú no te has dado cuenta que si comes esta nuez, no sé cuál es, cómo se llama en español, también tiene forma de cerebro y precisamente da cierto aporte al cerebro. Entonces yo decía, imagínate cómo está conectado todo esto, todo lo que tenemos a disposición. Y a veces ni siquiera sabemos cómo gestionarlo, usarlo. Y me parece muy lindo lo que tú dices. Cualquier momento es adecuado para recurrir. Mira, cómo estoy yo, qué de pronto no está funcionando tan bien y qué podría yo hacer mejor para no llegar a enfermar, para no tener que tratar una enfermedad, porque generalmente vamos cuando ya no podemos más, cuando ya se degeneró esa parte del cuerpo de tal manera que no se puede revertir, y muy lindo que podamos ocuparnos desde antes. De eso se trataba todo esto, mi Sandra. Cuando alguien desea una cita contigo, cuéntanos cómo pueden contactarte. Bueno, a mi consultorio, el teléfono es 604-284-1827, ese es el fijo, y al 313-779-3635, que ahí está mi secretaria para asignar las citas. Ella se encuentra en la ciudad de Medellín. ¿Tú das citas virtuales? Doy citas virtuales también, sí. O sea que no importa en el lugar en que estén. Yo quisiera... Ahí se libran pues de las agujas, ¿no? Con citas virtuales. No puedo mandarles medicina china. Puchas de otra manera. Pero lo importante es que ustedes sepan que hay muchas formas de ayudarse, y no solamente cuando ya vemos que no podemos, que no solamente la medicina tradicional, sino también otras fuentes integrativas pueden ayudarnos. Recuerden que no hay una sola forma ni un solo recurso para que todo funcione. No hay varita mágica, lo he dicho yo muchas veces, o lo dijo Sandrita, sino que hay muchas formas de ayudarnos para que cada una de esas piezas del rompecabezas que tú recibas empiece a unirse y comience a dar sentido, y entre todas podamos gestionar todas estas cosas tan importantes. Sandrita, quiero darte las gracias porque yo creo que muchas personas se fueron con una forma de pensar y de sentir aún mucho más amplia. Y gracias por aceptar la invitación. No, Clarita, no te imaginas, gracias a ti. Y bueno, no, espero que sea súper útil esta información y que me vuelvas a invitar. Por supuesto que sí, además porque hay muchos temas que todavía faltan por tocar. A ti que estás ahí, recuerda que todo esto y todos los capítulos que siguen son para tu aporte y porque la espiritualidad no tenía por qué ser complicada.